Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de la frecuencia del Heraldo Radio, también para el sur de los Estados Unidos y también el podcast. Bueno, si está usted en el podcast, escuche el programa de radio todos los sábados en punto de las 4 de la tarde. Si está usted en el radio, venga hacia el podcast o al canal de YouTube. Nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas y aquí toda la información en todas las plataformas de podcast. Además, lo puede usted escuchar de forma retroactiva con, insisto, toda la información de valor con el ánimo de que usted pueda vivir de las rentas. Oiga, y hablando de vivir de las rentas, si usted quiere vivir de las rentas, lo invito a que se dé una vuelta a nuestra página porque tenemos promociones del Buen Fin extraordinarias donde usted puede invertir en un pedacito de cielo, en un pedacito de Tulum, desde 199,000 pesos y un departamento completo. Es la promoción del Buen Fin desde 2 millones de pesos. ¿Cómo cree usted? Amueblado, todo incluido por 2 millones de pesos, departamento cuyo valor real es de 2.8 más muebles, 3 millones, pero solo durante el Buen Fin y solo 3 unidades, 2 millones de pesos. Entre ahora a www.vivedelasrentas.com y déjenos un mensaje, con gusto le contactamos de inmediato. Oiga, y hoy tenemos en este programa, vamos a hablar de las hipotecas de liquidez, cómo funcionan las hipotecas de liquidez. Seguramente usted se ha preguntado, ¿y si pido una hipoteca sobre la casa en la que vivo para invertirla? Ese sería el ideal, pedir una hipoteca no cuando necesite pagar algo o gastar, sino para invertir, y qué mejor que en otra propiedad. Déjame adelantarle que muchos clientes, muchos estudiantes de nuestra Academia Vive las Rentas lo han hecho, y para hablar de todo esto me acompañan como siempre mis queridos socios y coconductores de este programa, Eduardo Aguilera y Pablo Mateos. Siempre es un gusto coincidir con ustedes, socios, en este programa nuestro. Y esto de las hipotecas de liquidez, Pablo, Eduardo, caray, pues es algo que muchos estudiantes lo han hecho y les ha salido muy bien porque pues la casa en la que viven, que en la que quieren seguir viviendo, a lo mejor no es una casa rentable, ¿no? Porque puede costar 1 millón de pesos, $50,000, y esos $50,000 o esa misma casa, pues podrían rentarla a lo mejor por 10,000 pesos, 5,000 pesos, pero eh, pues al final no quieren por algún tema, por cercanía, porque han vivido ahí, por este arraigo cultural que tenemos de estar en la casa que compramos, pues bueno, no les permite salirse, entonces la hipotecan, pero ese dinero lo invierten. ¿Qué ventajas tendrán las hipotecas de liquidez? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme, socios. Hola Luis, Eduardo, buenos días. Pues aquí les saludamos desde Raleigh, Carolina del Norte. Estamos en una reunión de nuestro grupo Billion Dollar Mastermind, muy interesante. Ya les iremos contando sobre esta reunión. Y sí, el tema de las hipotecas de liquidez es muy interesante porque a mí me ha sorprendido mucho el desconocimiento que hay acerca de, bueno, en general de los tipos de hipotecas. Parece ser que la mayoría de la gente piensa que la hipoteca es solo para comprar una propiedad, incluso para comprar una propiedad en la que vas a vivir tú. Eso es como la creencia generalizada errónea. Entonces, las hipotecas de liquidez son aquellas hipotecas que vas a pedir sobre una casa que ya es tuya. Una casa que ya es tuya, esté o no pagada, incluso si tiene otra hipoteca, también se puede pedir una hipoteca de liquidez. Se liquida esa anterior, se llama sustitución más liquidez, o simplemente si ya está pagada, pides una hipoteca de liquidez sobre ese patrimonio que ya tienes ahí. Entonces, bueno, esto ha permitido a muchísimos alumnos inversionistas vivir de las rentas que, por ejemplo, tenían propiedades, como tú dices, Luis, que o bien no se podían vender, porque a veces son propiedades que tardan mucho tiempo en venderse o no hay mercado. En teoría valen esto, pero no hay nadie que lo quiera pagar ahora. O es en la casa en la que viven ellos, ¿no? Y no la van a vender, no se van a salir de ahí, pero tú puedes liberar ese capital propio, ese equity que está dentro de tu casa y ponerlo a trabajar en otro lado a una tasa de interés mucho más alta, ¿no? Que eso es lo que enseñamos en la Academia Vive de las Rentas. Entonces, bueno, ahora iremos perfilando qué entran con estas hipotecas, pero Eduardo, a mí me sorprendió mucho también cuando empecé a hablar de este tipo de hipotecas en México, porque está esa filosofía de pagar la casa, pagar la hipoteca cuanto antes, Claro. ¿no? Eso de aumentar la deuda parece que va contra la cultura latina, ¿no? De Claro, no claro, tener claro. deudas. Yo creo que ahí es donde deberíamos empezar a platicar, porque creo que cuando hablamos de hipoteca hablamos de miedo, ¿no? Ajá. A las personas, eso de endeudarse, la mamá siempre ha dicho, bueno, o sea, yo mismo, antes de tener esta visión de inversionista era, abonemos
a la hipoteca Sí. para no tener esa deuda. Y justo lo que estamos buscando es que la gente se endeude, ¿no? Y entonces todo el mundo me va a linchar aquí porque siempre las deudas se ha visto como algo malo, pero todo depende de dónde vas a usar ese dinero. Yo creo que si sacas una hipoteca de liquidez Sí, para para irte comprarte un a coche. Las Vegas, Sí, sí. pues has hecho algo muy malo porque vas a Que nos tener inviten. que nos inviten, ¿no? Ya que van a hacer algo malo, que nos inviten, pero vas a estar pagando los próximos 15 años por No, ese. yo decía Las Vegas, no a lo más. Sí, es como usar tu casa como una tarjeta de crédito, pero para gasto de Claro. consumo, ¿no? Y eso es una muy mala idea, claro que es una muy mala idea, ¿no? Y entonces ahí hay que entender cómo convertir en la deuda buena. ¿Y cómo es una deuda buena? Una deuda que pueda generar dinero suficiente para pagarse a sí misma de entrada, ¿no? Y si además lo has invertido en un bien raíz que no solo se paga a sí mismo, sino genera valor año con año, el tiempo empieza a jugar a tu favor. Cada año, la propiedad que has comprado va disminuyendo su deuda, pero cada año va aumentando de valor y cada año va aumentando su rentabilidad. Si tienes duda de cómo hacerlo, mándame un mensaje. Pero Realmente, adelante. ¿No? fíjate que esto que estás diciendo, Eduardo, es súper interesante, pero también algo que yo abonaría a tu comentario es que también conforme va pasando el tiempo, vas realmente, obviamente va disminuyendo la cuota, pero realmente ya pagaste los intereses. Lo que falta ahora es pagar capital por el famoso triángulo de los intereses que usan todos los bancos. Entonces, fíjate, esto lo cuento porque el otro día me decía eh, un, un obviamente depende cómo hayas contratado el crédito hipotecario, pero puedes pagar ahí algunos créditos hipotecarios. Obviamente es la recomendación que no tengan penalización. Tienes que verificar eso cuando contratas, que no tengas penalización por pago adelantado. Entonces un amigo compró una propiedad que por cierto la compró en 3 millones, ya valía 6 a los 10 años y debía nada más de capital 700,000, 750,000 pesos. O sea, si liquidaba en ese momento, pagaba 750,000 pesos porque, y de intereses debía 100, o sea, ya debía muy poquito. Vamos, el tema es de que me decía, oye, voy a liquidar, ya tengo el dinero, ¿tú qué me recomiendas? Le dije, pues que no liquides y que sigas pagando tus... Hagas una Exacto, hipoteca de liquidez y saques esos 6 millones que tienes ahí exacto, aprobados. exacto. Exacto, le dije, no liquides, lo que tienes que hacer es con eso dar el enganche a otra propiedad. Es que mi mujer quiere que liquide. Bueno, total que así lo hizo, entendió mi recomendación, afortunadamente, y pues al final compró otra propiedad, dio el enganche, y fue la mejor decisión que pude haber tomado, ¿no? Porque ese dinero, esa cuota y ese dinero que hubiera abonado a la hipoteca, pues realmente no hubiera tenido ninguna productividad. Claro, Claro, exacto. es que es totalmente contraintuitivo, pero justo la sensación que tenemos es, ay, no, es que no quiero tener deuda, es que quiero mi tranquilidad. Pero cuando te das cuenta que tu tranquilidad es tener ese cash flow para poder invertir en Sí. otros, ¿no? Y entonces ese dinero, ese equity que tienes ahí enterrado en esos ladrillos, lo puedes multiplicar en 2 o 3 propiedades más, es algo impresionante. Y además, ¿cuál es el problema? Si te mueres con deudas, ¿no? ¿No han visto ahí la cláusula que si te mueres se queda pagada, Sí. ¿no? O sea, por mí me voy a quedar endeudado el resto de mi vida porque si yo muero, eso queda automáticamente pagado. Y creo que eso también deberían tomarlo en cuenta a las personas que les da miedo el tema de hipotecas. Yo, la primera hipoteca que tomé, Seguro de desempleo también. la primera hipoteca la tomé por mi hija. ¿Por qué? Porque decía, esto le queda, o sea, si yo llego a Te pasa faltar, algo. Sí. eso ya queda a nombre de mi hija, Queda liquidada queda y puede vivir liquidada. ahí. Sí. Exacto. Sí. O sea, no importa que yo ya no termine de pagar los próximos 10, 15, 20 años, porque la casa queda pagada. Entonces, si lo quieres ver desde de esta mentalidad, digamos, de planificar y dejar un legado a tu familia, oye, si te pudieran dar 10 hipotecas, ¿no las tomarías? Claro, Y sí. si esas hipotecas se pagaran a sí mismas, ¿no? La verdad es Oye, que... pues a esa pregunta, Eduardo, si te pudieran dar 11 hipotecas, ¿no las tomarías? Tenemos el gusto de haber llegado a un acuerdo con nuestro colega inversionista Ricardo Ademar,
que va a dar un curso dentro de Vive de las Rentas que precisamente sobre esto. Es el hombre conocido como el hombre de las 11 hipotecas. Ha ido haciendo esa escalera de crecimiento con hipotecas y le recomiendo mucho este curso, que es los 2 primeros fines de semana de diciembre. Va a ser los 2 sábados. Y en esos 2 sábados Ricardo nos va a enseñar precisamente esta estrategia de cómo ir construyendo una escalera de crecimiento con hipotecas. Y bueno, hay muchos detalles que no nos da tiempo aquí a mencionar en el programa, pero hemos encontrado esas fórmulas de cómo ir incrementando tu capacidad de crédito e ir contracorriente de este pensamiento. Si tú sales de esa limitante de no tener más deudas, de que se paguen rápido, vas a ver cómo puedes crecer, porque lo otro fantástico que estamos viendo, socios, es que con esa cuota no solo se paga sola, sino que la paga tu inquilino, tú no la pagas. Entonces tu inquilino es el que te está ayudando a construir equity, a construir ese capital. Y además, como ya hemos visto, las cuotas son fijas. En Latinoamérica la tasa es fija, la mayoría de los programas son de cuota fija, hay algunos de cuotas crecientes, pero la tasa es fija. Y esa cuota siempre es fija. Entonces, ahora con la inflación es otro viento que viene a nuestro favor, ¿no? Se trata de meterte en una corriente en lugar de nadar a contracorriente, que nades a favor. Entonces, la inflación, que está al 8 o 9%, eso hace que las rentas también suban. Obviamente la propiedad sube, pero la hipoteca se queda ahí abajo, se queda en pesos del año en el que tú lo firmaste, ¿no? O en la moneda en la que lo firmaste. Entonces, pues son varios factores que hacen que crecer con endeudamiento. Pero el tema de hoy es estas hipotecas de liquidez, que es sobre una propiedad que ya es tuya. Entonces, otro tema que no se sabe mucho es, en el ejemplo este que ponías, Luis, lo que podría haber hecho esta persona es otra hipoteca de liquidez que liquide la hipoteca anterior y genere una nueva hipoteca. Y todo ese dinero te lo dan a ti. Hay mucha gente que dice, no, pero si yo no voy a comprar otra casa, bueno, pues úsalo para los enganches. No sé si te acuerdas, Luis, en un curso que tuvimos este año presencial, yo llevé unas tortuguitas de plástico que regalamos, porque es la analogía esta de las tortugas, las casas como tortugas que van dando esa renta. Y de cada tortuga salía otra tortuga dentro, la abrías y dentro había otra. Esas son las hipotecas de liquidez. O sea, tú de una propiedad que ya tienes tuya, puedes abrirla y te puede dar enganches o dinero para remodelar otras y crecer muchísimo más rápido, ¿no? Es una herramienta fantástica. Pero, como las muñecas estas rusas, las petrushkas, que sale una dentro de otra. Exacto, sí, las sí. matrushkas, claro. Yo ahí nada más pondría un warning, ¿no? Una alerta, porque tienes que, antes de sacar incluso tu hipoteca, Sí, aprender acerca de bienes raíces. Sí, o sea, sí. no se trata de invertir en cualquier lugar, no se trata de comprarte el departamento soñado en Polanco, en el lugar más fancy de tu ciudad. No, ese tipo de inversiones, digo, yo estoy muy tentado. Hay un edificio que me encanta que se llama Elea, que está en forma de hélice, justamente, y me encanta. Y digo, sí, quiero un penthouse ahí para tener vista a toda la ciudad. Eso es una mala inversión, ¿no? Ese es un juguete, Lalo, y los juguetes se vale tenerlos, pero hay que rentarlos. No, se vale tenerlos una vez que has invertido bastante antes en buenas inversiones inmobiliarias. ¿Y cómo es una buena inversión inmobiliaria? Es básicamente en América Latina tiene que ser una propiedad enfocada a rentas intensivas. Si no, es muy, muy difícil que alcance a pagar la cuota de la hipoteca. Sí, y si no alcanza a pagar la cuota de hipoteca, tienes que pues medirle el agua a los camotes, como dicen, porque entonces vas a tener que estar poniendo de tu bolsa. No porque un bien raíz sea una mala inversión, pero si el bien raíz no es un bien raíz que tiene una alta rentabilidad, probablemente tengas que pensarlo 2 veces antes de apalancarte con una hipoteca, ¿no? Sí, Entonces, sí. creo que eso es un factor muy importante. A lo mejor en Estados Unidos es bastante más sencillo llegar a ese equilibrio entre que la propiedad, una propiedad normal, sin hacerle ninguna modificación, pague tu hipoteca, Sí. pero en América Latina en general tienes que tener cuidado en ese punto. Pero también. eso que dices, Eduardo, es algo que también a veces no entiende la gente. Si yo voy a comprar una propiedad, quiero comprar un departamento para ponerlo en renta, un departamento que me dé el 4 o 5%, iría porque no va a completarte el pago de la hipoteca, y además eso no es negocio. Hay que comprar a lo mejor una propiedad usada, no nueva, porque además todos quieren estrenar. Se vale estrenar, pero no para un inversionista, no una mentalidad inversionista. O puede ser nuevo, siempre que esté en una buena zona.
Exacto, y que a lo mejor vayas a dividirlo en recámaras. Pero miren, yo les quiero contar, por ejemplo, de uno de los últimos deals que ustedes conocen, que con una hipoteca, una casa de 4 millones, me presta el banco 3,800,000, o sea, yo di 200,000 pesos. Y luego de otra propiedad que ya tenía, saco la liquidez para otros 4 millones para remodelar esa casa. La mensualidad de esa propiedad me parece que es de 30 y tantos mil pesos o casi 40,000 pesos, la mensualidad bancaria. Pero con esos 4 millones pude remodelarla. Hicimos ahí 16 habitaciones, bueno, 16 Smart Depas, como le llamamos, 3 departamentos, y realmente lo que tenemos ahí como consecuencia es pues un ingreso de más de 100,000 pesos mensuales. En la suma de las dos hipotecas, la de liquidez y la otra, pues no da ni los 70,000 pesos. Realmente es algo Claro. extraordinario. Y hablo de 100,000 pesos en un early bird, o sea, en un primer año, pero la hipoteca ahí se va a quedar fija. O sea, realmente sin dinero pudimos hacer este deal. Entonces, claro que la hipoteca está pagando sola y está dejando además un cash flow muy interesante, ¿no? Entonces, este tipo de deals son posibles y ahí es el ejemplo, sin dinero. Solo puse 200,000 pesos de enganche para el crédito hipotecario que me dio el banco, que hablando del nombre de las 11 hipotecas, presumo que tengo 7. Y como dice Eduardo, pues seguiré teniendo cada vez que pueda, porque además hay otras ventajas, ¿no? Como el seguro de desempleo, que ahora en la pandemia, como saben, también en mi empresa podemos ayudarles en creditconsulting.com, quien me mande un mensajito, le ayudamos a tramitar una hipoteca de liquidez, la consulta sin costo, trabajamos todos los bancos, mándenme un mensaje ahí a mis redes sociales, me encuentran en todos lados, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, o en Vive de las Rentas, aquí nos encuentran. Pero sobre todo vénganse este entrenamiento que va a dar mi querido amigo Ricardo, que ahí estará Pablo, ahí estaré yo con mucho gusto compartiendo más detalles. Pero déjame recordar esto que pasó en la pandemia. Llega precisamente la pandemia, mucha gente se queda sin trabajo, hubo despidos masivos en restaurantes, etcétera, como ahora que hay algunos despidos por la recesión que se avecina, pero, pero que por cierto la economía ya está corrigiendo, buenas noticias hablando en términos económicos. Al parecer no va a haber una recesión, al menos en México, y en Estados Unidos será muy leve. Pero bueno, el tema es que lo que pasó en la pandemia, cuando empezaron a despedir gente, pues los bancos empezaron a ejercer este seguro de hipoteca, este seguro de desempleo. Entonces hubo gente que no pagó 8 o 10 meses, porque además los bancos dieron algunos prórroga por la situación, dieron prórroga de 4, 5, 6 meses, pero hubo gente que no pagó 12 meses porque tenían este seguro de desempleo, que el seguro de desempleo te cubre por 6 meses. Entonces, ahora, también alrededor de la hipoteca hay un montón de ventajas. Gente que estuvo en los sismos, yo particularmente una persona, un cliente que tenía una protección con mi empresa, con Legal Global Consulting, se cayó el edificio ahí desafortunadamente en la colonia Condesa en México, en el sismo de 2017, pues le ayudamos a tramitar que el seguro le pagara lo que había pagado, porque además era un edificio pues seminuevo, que tenía 2 o 3 años. En fin, el caso de que el seguro le pagó lo que había pagado, y obviamente pues el banco recibió una parte y él recibió lo que ya había pagado, pero con plusvalía, porque hubo un avalúo. En fin, recibe un poco más de lo que había pagado, es a lo que voy, gracias al seguro. Entonces, comprar con hipoteca tiene muchas ventajas. Y ahora mismo hay gente que dice es que no es momento porque las casas están muy, muy caras. Los precios van a seguir ahí, la inflación va a seguir haciendo que las propiedades sigan subiendo porque los materiales sigan subiendo. Esto no se va a detener, van a seguir subiendo en 2023. La inflación se va a detener a lo mejor para finales de 2023, 2024 va a estar estable, pero los precios no se van a detener. Los precios van a seguir subiendo siempre. La plusvalía, aunque sea de un 1 o 2%, pero va a seguir cada año incrementándose. Entonces, el momento de comprar es ahora, por supuesto. Oye, Luis, pero es que las tasas de interés están muy altas. Sí, correcto. Están mucho más altas, pero también otra gran ventaja que tienen los créditos hipotecarios es que tú cada año puedes cambiar de banco. Es decir, hoy contratas al 10%, el momento de comprar es cuando te dan el crédito y cuando tienes la propiedad. Oye, hoy estoy pagando el 10, pero es que el año que entra van a estar las tasas más bajas. Puede ser que estén más bajas, sin duda yo también creo que van a estar más bajas, a lo mejor estarán en el 2023 en el 9, en el 8.5, pero sobre todo en 2024. Vamos a ver otra vez tasas del 8, etcétera. Oye, Luis, pero entonces me espera el 2024. No, compra hoy y en el 2023 te cambias al banco que te ofrezca el 9. Y además, si vas pagando puntualmente, muchos bancos te ofrecen que tengas una mejor tasa con ellos. Entonces, te puedes cambiar de banco en el momento que quieras. Y
en el 2023, 2024, cuando mejoren las tasas, lo puedes hacer. Entonces, caramba, es un buen momento porque ahora mismo hay dinero, los bancos se están prestando, hay gente que necesita vender, entonces hay que identificar esas oportunidades. No importa que la tasa de interés esté cara, no importa que los inmuebles estén caros, no van a bajar, ¿no, Pablo Eduardo? No, exacto. Y es una serie de mitos. Mira, a mí me gustaría Luis, sobre esto que estás diciendo, ir derribando algunos de esos mitos. Otro mito que hay sobre las hipotecas de liquidez es, son muy caras, la tasa es más alta, me van a prestar muy poco. Pues tampoco es cierto. Yo he tenido hipotecas de liquidez que me prestan el 90% del valor de avalúo, que es casi, digo, que es igual que una de adquisición. También me han dado tasas iguales a las de un crédito de adquisición. O incluso, por ejemplo, en un caso que sí tuve una hipoteca de liquidez que fue un poco más cara, porque fue cuando empecé, al año, como tú dices, la reemplacé por otra. Y ¿sabes lo interesante, Luis? Es que una vez que la reemplacé, el banco que me la reemplazó se llaman hipotecas de sustitución de hipoteca, ¿no? Simplemente el saldo que te queda lo liquida el otro banco. El banco el nuevo banco, digamos, no supo que originalmente era de liquidez. O sea, dijo, sustitución, le da igual cómo llegó, entonces te da las mismas condiciones que si fuera una hipoteca normal y corriente. Luego, el otro ejemplo que tú pusiste, Correcto. otra gran ventaja de las hipotecas de liquidez es que como levantas ese dinero, como el ejemplo que tú pusiste, Luis, de otra propiedad, y lo usas en una remodelación, tienes mucha flexibilidad para qué usarlo. Lo puedes usar para comprar una propiedad, por ejemplo, que no pasa hipoteca, que eso está genial. O sea, dice, oye, no, esta casa, fíjate, los números, tenemos estudiantes que los números dan perfectos. El problema es que no la puedo comprar porque no pasa hipoteca. Bueno, pues usa el equity de otra propiedad, libéralo, y eso lo usas para negociarlo, porque imagínate, es como tener dinero en el banco para comprar la casa de contado. O sea, puedes negociar muchas cosas con el dueño, puedes rebajar el precio, mejorar las condiciones, usar una parte para la remodelación. Luego hay otros trucos que enseñamos en la Academia Vive de las Rentas, como el enganche negativo, como no solo no poner nada de enganche, sino que te regresen dinero a ti. Y otra técnica que hablaremos otro día en este programa es la del BRRRR, cómo se llama, bueno, son las siglas en inglés, es un método que es compra, remodela, renta, refinancia y repite. ¿Cómo puedes ir tu dinero que vaya saltando de casa en casa? Es un poquito como la tortuga saltarina, como ese dinero de esa hipoteca de liquidez. Por ejemplo, en tu ejemplo, Luis, bueno, si se dieran las circunstancias, podrías volver a pedir una hipoteca sobre la propiedad remodelada y ese dinero, digamos, que tú sacaste de la hipoteca 1, digamos, que ahora está en la casa 2, pues ya te lo llevas a la 3, ¿no? Ese dinero O le va incluso, y va sembrando. sí, totalmente, Pablo, vas sembrando en otra, este método que tú enseñas muy bien en la academia, que por cierto ahorita nos dices vengas a la academia, pero ¿por qué no pensar también en esa casa, por ejemplo, que ahora ya tiene un valor distinto? Yo invertí 8 millones, pero hoy el valor es de 15, pues también ¿por qué no pensar en venderla y volver a repetir, ¿no? Claro. Entonces, todo esto lo enseñamos en la academia, viene este entrenamiento, cuéntanos un poco del entrenamiento que sigues hasta el año que entra. Hoy estamos aquí grabando desde Raleigh, en North Carolina, Estados Unidos, con el Billion Dollar Ballroom, que es exclusivo para quien tenga más de $1 millón y quiera aumentar este patrimonio. En el siguiente bloque contaremos más cómo nos está yendo, pero cuéntanos de la oferta académica, por favor, Pablo, y dónde podemos encontrar, porque además hay muchas masterclass sin costo. Claro, sí. Bueno, esta semana hemos tenido una masterclass sin costo que se llama Haz tu Auditoría Express, que es una herramienta. Si entran a vivedelasrentas.com/academia y pueden buscar Auditoría Express, y es una herramienta gratuita en la que tú puedes hacer una auditoría de cómo está tu patrimonio, cuánto está produciendo ahora mismo, cuál es tu número de libertad financiera y cómo llegar ahí. Y además puedes agendar una llamada gratuita sin costo durante 20 minutos con uno de nuestros asesores patrimoniales. Rellenas este formulario y te vamos a hacer, es un poquito como espejito, espejito, a ver dónde estoy hoy y cómo llego a mi número de libertad financiera, y te vamos a dar orientación sobre cuál es el camino más óptimo para ti. No hay una solución mágica para todo el mundo, cada uno tiene un camino. Y el otro curso nuevo, que es este que estaba comentando con Ricardo Ademar, el hombre de las 11 hipotecas, se llama La Escalera de Crecimiento Perpetuo con Apalancamiento. Va a ser el 3 y el 10 de diciembre. Son 2 sábados consecutivos porque hay ciertas tareas, porque puedes digerir cosas entre uno y otro. Entonces también entra a vivedelasrentas.com/academia y busca el curso La Escalera de Crecimiento Perpetuo con Apalancamiento, o envíanos un mensaje en redes sociales y te enviamos el prospecto de este curso. Va a estar genial, es la primera y a lo mejor la última vez que Ricardo hace este curso para enseñarnos ese camino. A mí me hubiera encantado tener a alguien como Ricardo Claro. que me enseñara ese camino de cómo llegar a 11 hipotecas cuando empecé. Pues ahí nos vemos en este extraordinario curso que va a estar buenísimo, gracias a Ricardo, y será el debate 11-7. Bueno, ya voy por la octava, socios me acaban de autorizar una octava, pero ahí nos aventamos el debate 11-8
las 11 y las 8 hipotecas, pero con mucho gusto vamos a compartir el cómo, porque claro que sí se puede, déjense de mitos y acompáñenos en la academia, y también lo invito a que vea las ofertas del Buen Fin, un departamento completo, le regalamos los muebles con mucho gusto, el precio del departamento 2.850, pero solamente 3 unidades en 2 millones cerrados con muebles incluidos, rentabilidad superior al 10%, entre a www.vivedelasrentas.com, entre ahora y pide una cita. Este bloque ha terminado, soy Luis Ramírez, gracias. Comparte en Vive las Rentas. Hasta la próxima. Las reglas en el arrendamiento inmobiliario cambian constantemente. Hoy, por ejemplo, es muy complicado obtener un fiador, un aval para que firme un contrato de arrendamiento. Es por eso que en Legal Global Consulting nos adaptamos a estos cambios comerciales. Por eso creamos esta nueva protección que se denomina 50-30, una protección en la que nos hacemos cargo de la administración. Es decir, tendremos la certeza mes a mes, verificaremos que tu inquilino pague la renta, pague los servicios y de esta forma, por supuesto, minimizamos el riesgo. Además, se denomina 50-30 porque tiene a 30 puntos que te van a proteger, puntos contra la suplantación de persona, contra la ley antilavado, contra la ley de extinción de dominio y por supuesto con la garantía de que nuestros abogados, en caso de incumplimiento de inmediato, van a iniciar el procedimiento jurisdiccional para lanzar a los inquilinos y por supuesto para que tú puedas cobrar las rentas. Pero lo más importante es que nos hacemos cargo de todo. 50 se denomina así porque cuesta solamente el 50% de la renta. Acompáñanos en legalglobalconsulting.com, donde seguimos innovando para proteger tu patrimonio. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para el Heraldo Radio a más de 25 estaciones en toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Si está usted en el podcast, recuerde que el programa lo tenemos siempre los sábados en 4 de la tarde. Si nos escucha usted en la radio, véngase al podcast, toda la información para que usted pueda vivir de las rentas. Como siempre, me encanta saludar a mis queridos socios, amigos y co-conductores de este programa, Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, que ya estamos listos aquí para debatir, para compartir este tema muy, muy interesante que tenemos aquí justo en este capítulo, que son los nómadas digitales y cómo los nómadas digitales han logrado convertirse en un nicho de mercado importante para las rentas. Nómadas digitales que están invadiendo ciudades como la Ciudad de México, que están llevando a cabo esta gentrificación, están desplazando a los que vivían en zonas como, imagínense, la Condesa, la Roma. ¿Quién no ha visitado esta zona de la Ciudad de México? O la zona, la colonia Panamericana en Guadalajara, donde por cierto tenemos 2 grandes edificios de Vive de las Rentas, La Paz y Suites Toledo, que es un éxito. Siempre está lleno Suites Toledo, rentabilidades superiores al 12-13%, y estamos por inaugurar Love La Paz, que todavía quedan 2 o 3 departamentos ahí. Por cierto, para quien quiera, pregúntenos, nos encuentra en todos lados como Vive de las Rentas. Pero lo más importante es que estas colonias están llenándose de gente, de estos nómadas digitales que además ya existían. ¿Qué es un nómada digital? Pues aquel que trabaja desde su computadora. Pensábamos que eran gamers, pero no, hoy pueden ser ejecutivos de grandes empresas que están trabajando desde su computadora y pueden estar 3, 6 o el tiempo que quieran en otra ciudad, en otro país. Y esto les decía, volviendo al tema de la colonia americana en Guadalajara, o de la colonia del Valle en Monterrey, o de las colonias Condesa y Roma en la Ciudad de México, están llegando personas, pero de otros países. Es increíble, por ejemplo, Pablo, Eduardo, el número de norteamericanos que están llegando también a Tulum, por ejemplo, pero también a la Roma, pero también a la Americana. ¿Por qué? Porque, bueno, los norteamericanos ganan en dólares, y una renta, que por cierto estamos ahora aquí, Pablo, Eduardo y su servidor, en Raleigh, en North Carolina, en Estados Unidos, en nuestro $1 Billion Boardroom. Ahora platicaremos un poco de esto. Pero caray, obviamente aquí los sueldos pues son de mínimo 3, 4, $5,000 para un ejecutivo, un poco más, pero la vivienda aquí, la más económica, depende del estado, en estados a lo mejor como Texas, que serían, o Oklahoma, que serían de los que podemos encontrar vivienda más económica, pues $900, $1,000, un departamento de una recámara o 2 recámaras en una zona pues no tan trendy, no tan buena. Una zona buena, la vivienda cuesta $3,000, $4,000 la renta, en cambio, o más, ¿no? Ahora, si nos vamos a una zona trendy como equivalente a la Roma, pues aquí podríamos hablar de $7,000, de $8,000 en lugares como Miami, Nueva York, no se diga, porque es muchísimo más caro, rentas de $10,000, en fin, terrible. En cambio, la Roma, en la Condesa, un departamento cuesta $1,000, $1,500. Costaba, fíjense nada más, el año pasado
costaban, o antepasado más o menos, costaban en promedio en la Roma $1,000 la renta de los departamentos, o sea, 20,000 pesos. Ha subido a 30, 35 y más si lo rentan por Airbnb. Hoy un departamento por Airbnb puede costar $150 la noche, porque este nómada digital viene por 30 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué han subido las rentas? Porque la demanda de estos norteamericanos dicen, oye, cuesta $1,500, o sea, 30,000 pesos la renta, es lo que yo pagaría en una ciudad por un lugar en una zona no buena, en una zona, digamos, de interés social o medio. Digo, aquí no hay interés social en Estados Unidos, bueno, sí, pero el equivalente a un interés medio bajo, ¿no? El caso es de que pues, la Roma es un lugar que lo tiene todo, etcétera, igual que la colonia americana en Guadalajara y las demás colonias que hemos mencionado. Pero qué decir de Tulum, donde estás rentando por $1,000, $1,500 un lugar cerca de la playa. Entonces, bueno, esto está provocando que los locales, los mexicanos que vivían en estas colonias, pues se vayan a las colonias cercanas, ¿no? En vez de la Roma, pues se están yendo a la Doctores, que está ahí al ladito, ¿no? En vez de la Condesa. Y claro, la Doctores también está subiendo de precio. Esto es la gentrificación, pero gracias a los nómadas digitales, y es increíble, digo increíble porque los norteamericanos, yo creo que al final, Pablo Eduardo, tú que eres, Pablo, geógrafo, y conoces y tienes muchas especialidades en migración, en materia de migración, creo que al final los dos países se van a terminar integrando, ¿no? Porque mexicanos que queremos venir a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y americanos que quieren ir a vivir a México porque la vida es más barata. Y se da lo mismo en la frontera. Muchos americanos están viviendo del lado mexicano en Tijuana, muchos del lado mexicano en Laredo. Y esto de los nómadas digitales, pues permite que se dé más esta migración. Por eso creo que los dos países van a terminar integrándose, al menos culturalmente. Bueno, ya no están culturalmente, pero económica y culturalmente sin duda. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, yo creo que bueno, este fenómeno de los nómadas digitales es un síntoma más de una tendencia que llevaba, digamos, décadas, que podemos llamar incluso la globalización, ¿no? Donde los estilos de vida y las formas de trabajar y de vivir en las ciudades pues van convergiendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, antes a lo mejor irte a vivir a otro país era algo muy, muy complicado porque pues todo era distinto, ¿no? No solo el idioma, la moneda, sino que era muy difícil sobrevivir, digamos, para alguien que no conociera bien otro país. Y solamente ibas de turista y ya. Poco a poco, digamos, porque el modo de vida es cada vez más parecido, ¿no? Sobre todo en la cultura occidental, pero también en Oriente, etcétera, pues es más fácil vivir una temporada en otro lugar, incluso aunque no conozcas el idioma. Y pues esto ha hecho que la gente se pregunte, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar, como tú dices, ¿no? $3,500 por un apartamentito muy, muy pequeñito en Nueva York o una habitación. Y en Puerto Vallarta, como tengo ejemplos de algún conocido estadounidense que hizo eso. Se fue a Puerto Vallarta a vivir, un joven, y seguía trabajando haciendo lo mismo, ¿no? En la computadora. Entonces la pandemia lo que ha hecho ha sido empujar a muchos sectores completos a organizar el trabajo fuera de las oficinas, ¿no? Yo creo que ese ha sido el gran empujón. Hemos ahorrado años en una tendencia que ya venía y entonces pues la gente se ha dado cuenta que puede organizar su vida de otra manera. Y ahora ya lo que te ata a un lugar son otras cosas, ¿no? Antes era siempre el trabajo, ¿no? Incluso tú, cuando cambiabas de trabajo y te ibas a otra zona de la ciudad, pues al final, si estabas mucho tiempo en el commute, eso pasa en la Ciudad de México, pues al final te acababas trasladando a ciertas zonas o solo buscabas trabajo en esa zona. Ahora realmente, pues ya el trabajo no está atando tanto en ciertos sectores, o sea, muchos sectores que no dependen de esa presencia física, sino otros factores, como por ejemplo las escuelas. Hay gente que se muda a una zona porque hay una buena escuela, o hay o incluso entretenimiento, ¿no, Eduardo? Que te gusta, si te gusta algún hobby, pues que puedas hacerlo, ¿no? O te gusta la bicicleta de montaña, cosas así, lo puedes salir todos los días. Entonces esto ha permitido que se desligue esa ubicación del trabajo de la ubicación central. También otro factor es que las vidas de los hogares, digamos, no son tan rígidas como antes, ¿no? Antes era, pues el hogar es padre, madre, hijos y la familia nuclear, ¿no? Y ahora hay muchas formas de vida donde a lo mejor hay hogares que tienen varias viviendas, ¿no? Sería un hogar multivivienda, ¿no? Por ejemplo, parejas separadas, ¿no? Que de lunes a viernes una parte de la familia vive en un lado o parejas que sí, que no están separadas, pero una persona vive de lunes a viernes en un sitio y el fin de semana en otro o en unas temporadas del año, etcétera. Entonces, eso va disasociando esa coincidencia entre
qué es el hogar o la antigua familia y qué es el lugar de residencia. O sea, puedes tener O varias... el clima, ¿no? Simplemente el clima, gente que no le gusta el frío, como aquí ahora que hace un frío tremendo en North Carolina, y ayer que llegaba en el avión, me decía mi vecino de asiento en el avión, oye, pues es que yo vengo nada más a firmar y me regreso a Cancún. Claro, claro. No, y los snowbirds famosos lo podemos entender con retirados, ¿no? Vienen los retirados a Quintana Roo, a todas las costas. Antes eran retirados, pero ahora ya son de Y todo. ahora, o sea, también me ha pasado en Ajijic, por ejemplo, en el lago de Chapala, un día fui a algo de la computadora, a una tienda de computadoras que tenía un canadiense joven. Y estuve hablando con él y me dice, no, pues yo venía con mi padre que vive aquí y digo, y venía a las temporadas y dice, ¿por qué no puedo vivir yo aquí también? Entonces abrió una tienda de computadoras en Ajijic. Entonces, exacto, o sea, al final va atrayendo a más personas y a lo mejor los canadienses, por ejemplo, muy interesante. Si tú dejas de vivir en Canadá más de 6 meses, ya pierdes el derecho a la salud, al welfare, a todo lo que tienen los canadienses. Entonces, hay muchísimos canadienses que su vida así la definen. Tienen que vivir 6 meses y un día en Canadá y en los otros 6 meses pueden vivir en cualquier lado, ¿no? Entonces vives en 2 países. Y esto de los nómadas digitales que ahora y eso puedes pasa en Tulum, perdón, están Sí. llegando, fíjate que antes los canadienses solo iban a Playa del Carmen, a Cancún, pero ahora están llegando a Tulum, están llegando a comprar una propiedad porque justo vienen a vivir 6 meses, como tú lo refieres, Pablo, de la... Sí, exacto. Bueno, estábamos hablando un poco de ese público tradicional, pero ahora el trabajador activo son muchísimas funciones que ya se pueden hacer desde una computadora y da igual realmente dónde estés. Entonces, pues empiezas a valorar, bueno, ¿por qué no tengo una casa más grande? Lo hemos dicho mucho en este programa, que la pandemia también como nos forzó a estar encerrados durante meses, pues la gente se dio cuenta de qué pequeño era su espacio, que necesitaba un espacio más grande para el perro, para los niños, para fumar, para trabajar con una terraza, entonces han empezado a valorar ese tipo de espacios y pues mucha gente se ha mudado para siempre, ¿no? A ese tipo de espacios. Ya, sí, y además con los conceptos que, por ejemplo, en Vive de las Rentas hemos creado, en donde no necesitas tener o comprar una propiedad con todos estos espacios. Es decir, puedes comprar un Smart Depa que está embebido en una propiedad que tiene amenities, que tiene alberca, que tiene un roof garden, que tiene esas áreas comunes, ¿no? Y yo creo que hacia ahí va la tendencia. El lugar donde duermes no tiene que ser la gran mansión, ¿no? O sea, ahí tienes lo mínimo que necesitas y qué es lo que los humanos más buscamos, la parte de interactuar con otros, ¿no? Entonces esas áreas comunes en donde te ves, en donde vas creando comunidades, en donde además vas conociendo más gente, porque, por ejemplo, tú puedes comprar una membresía, hay lugares donde compras una membresía y puedes vivir en cualquier edificio, en cualquier destino en el mundo, ¿no? Entonces, un tiempo vives en Nueva York, un tiempo vives en Tulum, un tiempo vives en Ciudad de México, y vas creando estos nuevos lazos cada vez que te vas mudando, pero sigue siendo tu vida. No, y además tú pagas tu misma renta, es como pagar una renta, pero cada mes decides dónde vives, ¿no? Exacto, exacto. O sea, conviertes tu vida en una experiencia y bueno, aquí nada más estaba haciendo una reflexión interna que nosotros somos nómadas digitales. Ahora lo veo. Algunos sí más que otros. Que por cierto, en este Billion Dollar Mastermind, que es increíble aquí en Raleigh, en North Carolina, contemos un poco la experiencia de eso, porque digo, claro que también somos nómadas digitales porque nos la pasamos, digo, yo estoy llegando de Tulum y hace unos días de España, en fin, pero trabajando siempre en los proyectos de vida de las rentas, y hoy pues estamos aquí viviendo algo increíble con gente de experiencia. ¿Cómo son estos Billion Dollar Mastermind y por qué quienes nos escuchan deberían de pertenecer a este selecto grupo para personas que quieren ir de $1 millón a $1 billón. A $1 billón. Ya, ¿cuántos son 100x? Se le fue la voz a Luis. Oye, es para volarte la cabeza. La verdad es que lo más importante de los mastermind es juntarte con gente que tiene el cerebro revolucionado y donde cuando empiezan a rebotar ideas, cuando empezamos a hacer negocios, o sea, llevábamos minutos de haber llegado y ya estábamos haciendo negocios con las personas del Billion Dollar, porque todos estamos viendo oportunidades en el mundo. El mundo es un pañuelo
y nos lo vamos a comer. ¿Por qué? Porque queremos aportar a este mundo, queremos hacer la comunidad de crecimiento más grande del mundo, y si tú estás preparado para cambiar a un siguiente cuadrante, el Billion Dollar Mastermind es el lugar donde tienes que estar, porque te va a permitir escalar negocios. Vamos a hacer negocios en conjunto, negocios con los que te vas a topar por ahí. Vas a tener gente que te va a permitir escalar o ampliar la visión que ya tenías. Y además, a mí me ha encantado estar en Raleigh, porque estamos hablando del Billion Dollar Mastermind latino, ¿no? Y como latinos, somos gente muy creativa, no somos gente que nos hayamos formado de acuerdo a normas muy cuadradas, sino siempre, a lo mejor esta adversidad sobre la que nos hemos creado nos permite siempre ver estos caminos fuera de la caja. Y pensar fuera de la caja es lo que te permite generar oportunidades. Yo estoy fascinado, yo estoy aprendiendo mucho también con esta interacción, ¿no? Sí, o sea, y además es hacerlo en vivo. Y, por ejemplo, tuvimos, hace un mes, también estuvimos en el grupo de Billion Dollar Mastermind, pero en el de Estados Unidos, y estuvimos visitando un parque de autocaravanas, un RV Park se llama, y de uno de los miembros, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el valor de la propiedad depende del número de unidades y obviamente del flujo que sale de esas unidades. Entonces empezamos a decir, oye, y en estas unidades, que son básicamente como una autocaravana larga, un mobile home, solo puede haber una renta, o podrías dividirlo en dos apartaestudios, por ejemplo. Entonces es algo que nunca se le hubiera ocurrido a este inversionista de Estados Unidos. Empezamos a analizarlo y llevamos esa idea con otro inversionista del grupo que está aquí en Raleigh, y empezamos a ver que, por ejemplo, se puede convertir un school bus de estos estadounidenses, un autobús de escolar, se puede convertir en un apartaestudio. Hemos visto que ya hay videos en YouTube de gente que lo ha hecho. Y este otro inversionista, que tiene un negocio de taller, de reparación de coches y de lujo, etcétera, pues ha comprado 2 autobuses, fuimos a verlos ayer y estamos viendo las medidas in situ. Me dijo él, bueno, pues ya compré el autobús simplemente para medirlo, para ver bien cómo distribuirlo en un apartaestudio. Lo pongo como un ejemplo de cómo se pueden hacer experimentos rebotando ideas de distintos sectores y trayendo ideas también de México y de Latinoamérica, donde hemos tenido que sacarle mucho jugo a esos espacios. Y ahora vemos que, por ejemplo, la renta de un RV Park se podría duplicar con este concepto de dividir en apartaestudios las unidades. Ese es otro ejemplo práctico de cómo hemos aprendido esto. Y bueno, mañana vamos a ir a ver propiedades aquí cerca, multifamiliares, caminarlas. No hay nada como caminar, es un método muy útil de investigación. Desde el coche no se ve lo mismo que caminando, entrando a los lugares, preguntando, tocando los materiales, viendo técnicas de construcción. Luis, tú acabas de estar en España y con nuestro socio Armando hemos visto, yo tengo muchos videos, ¿no?, donde vamos viendo las técnicas de construcción que se usan allá, en Estados Unidos, aquí, y vamos abonando, y también las técnicas, las estrategias de apalancamiento que hay en Estados Unidos, que son fantásticas, ¿no?, de cómo poderse apalancar con multifamiliares, crecer el flujo, etcétera. Entonces, bueno, pues les animamos a participar en este grupo exclusivo de crecimiento de aprendizaje a través de estos viajes, de las reuniones que tenemos en línea, de compartir las experiencias en gente que está ya a otro nivel para ahorrarte años hacia esa libertad financiera. Sí, además, Pablo, la forma, porque precisamente es a través de los viajes que puedes tomar acción, que puedes ver, que puedes verificar cómo suceden las cosas, no te lo cuentan. Digo, hablamos de los nómadas digitales y claro que la mayoría de nuestros entrenamientos son digitales, pero que, por cierto, ya tenemos el próximo entrenamiento para el 2023, ya tenemos fecha para el próximo, si nos cuentas un poco, pero bueno, lo padre es que también va dirigido a estos nómadas digitales que lo pueden tomar. Hay gente que lo toma desde Perú, gente que lo toma desde Canadá, desde España, desde Estados Unidos y claro, desde México, y pues es increíble. Sí, bueno, el siguiente reto, Vive de las Rentas en 90 días, que es este curso principal que hacemos en Vive de las Rentas unas pocas veces al año. El siguiente va a ser el 18 y 19 de febrero de 2023. Y estos días tenemos una oferta, además del Buen Fin, que estamos en el fin de semana del Buen Fin en México. Puedes aprovechar esta oferta y son $420 tener esa
acceso a ese curso solamente este fin de semana, queda poco tiempo. Y también el otro curso que tenemos muy próximo es el de la escalera de crecimiento perpetuo con apalancamiento, con Ricardo Ademar, que es el 3 y 10 de diciembre, también en digital por Zoom. Y Ricardo nos va a enseñar a apalancarnos con hipotecas para crecer con él tiene más de 11 hipotecas y nos va a enseñar ese camino. Increíble, Pablo Mateos, porque realmente siempre es bueno apalancarse del conocimiento de los que ya saben cómo hacer las cosas, y por supuesto que Ricardo Ademar lo sabe, y estará también Pablo, estará su servidor. Yo personalmente tengo ya 7, 8 hipotecas. Oigan, pues interesante, cuéntenme un poco ustedes que están aquí escuchándonos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Vive de las Rentas. ¿Qué opinan de poder trabajar y estar en otra ciudad, disfrutar otras ciudades? También esta parte de la migración, que de lo que hablamos un poco al principio, Pablo, creo que se ha dado por la posibilidad que hoy existe, por esta globalización, ¿no? Me refiero a la globalización y a la mayor conectividad, por ejemplo, gracias a los aviones, gracias a que los aeropuertos tienen mejor conectividad, a lo fácil que es volar, a pesar de que han subido los precios, pues es muy fácil volar de un lado a otro, y digamos también, a lo mejor a nosotros que andamos arriba de los 30, pues cuando éramos pequeños no era tan fácil volar, pero hoy un niño de 4 años, de 5 años, ha tomado más aviones de los que yo he tomado o yo había tomado antes de los 30, ¿no? Sí, exacto. Entonces, súper interesante cómo funciona. No, y además ahora en los aviones ya empieza a haber también Wi-Fi. Entonces... Vas conectado trabajando, y bueno, por cierto. Sí, en algunas aerolíneas solo, ¿no? Ya es otro criterio para saber si eliges una aerolínea u otra. Pero sí, o sea, esta realidad de poder pues, trabajar y desarrollar tu vida desde donde sea, tiene un impacto muy importante en los bienes raíces. O sea, yo creo que todavía no hemos capturado la tendencia que va a ir, ¿no? Las ciudades, yo en la clase de geografía urbana había un gráfico, ¿no? Donde cómo las ciudades fueron creciendo cuando nos movíamos a pie o a caballo. Las ciudades tenían un tamaño donde el radio, o sea, desde el centro hasta el borde de la ciudad, era el tamaño que podía recorrer en 1 hora. Y no crecían más. O sea, las ciudades de México, por ejemplo, estuvieron prácticamente toda la colonia y luego una gran parte del periodo de independencia, no crecieron. Y en Europa igual. O sea, llegaban a las murallas y ya. ¿Cuándo empezaron a crecer? Cuando llegó el tranvía. Cuando llegó el tranvía empezó a generar colonias fuera del núcleo central, y después, bueno, el tren y otras tecnologías, y finalmente el coche. Entonces, porque todas las relaciones eran ahí cerca. Ahora lo que está haciendo la tecnología, que es otra tecnología, también cuando llegó el elevador, ¿no? Empezaron a crecer hacia arriba. Sí. Pero ahora con Zoom y con esta manera de trabajar, se van a transformar las ciudades. O sea, van a dejar de ser... Por un lado va a haber ciudades compactas, pero por otro vamos a poder vivir donde sea. Y eso va a tener un impacto a largo plazo en pues toda la... Pero también la calidad de vida, ¿no? O sea, ya estábamos viendo como un gran problema las ciudades, ya eran invivibles. Los destinos que eran vacacionales ahora van a ser destinos normales. Claro, sí, claro. Entonces, el poder tú elegir dónde vivir basado en tu calidad de vida cambia el juego completamente. Y entonces ciudades o pueblos que a lo mejor eran muy pequeños van a empezar a crecer, y ciudades que eran muy grandes van a empezar a reducirse. O sea, a lo mejor van a empezar ciudades como... Pero es una gran noticia, imagínate. Y ya está pasando, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, ahora la gente prefiere irse a Querétaro, porque también además se han abierto polos de inversión. Pero bueno, ya lo veremos cómo funciona esto de la migración. Lo que sí es cierto es que hoy es una gran oportunidad invertir en lugares como Tulum. Estamos viendo este fenómeno que está sucediendo en Tulum, que ya hay fecha, por cierto. Aquí acaba de dar el Fonatur la semana pasada el dato, y además acabo de estar que ya verán en mi canal de YouTube y por supuesto en mi programa Mundo Inmobiliario los jueves 10 de la noche aquí por El Heraldo, y por supuesto me encuentro en todos lados como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Ya verán las entrevistas que le hicimos, por ejemplo, al presidente de la AMPI, pero sobre todo el director del Fonatur ya dio fecha por aquellos rumores que hay de que si no va el Tren Maya, que si no va el aeropuerto. Ya dio fecha, 23 de diciembre, el 23, el presidente ya lo confirmó, se va a inaugurar el Tren Maya y se va a inaugurar el aeropuerto de Tulum. 23, esto está sucediendo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues imagínense lo que hoy para llegar a Tulum tienes que tardar 1 hora 40, 1 hora 50 desde el aeropuerto, y ahora
van a poder llegar a 30 minutos de Tulum. ¿Qué está pasando? Bueno, están llegando canadienses, lo acabo de ver, estuve en Tulum hace 2 días, están llegando canadienses, lo que antes no pasaba, llegaban nada más a Cancún, está llegando mucha más gente a Tulum, está increíble, el momento de invertir es ahora, porque el 23 de diciembre de 2023 va a crecer el precio de lo que usted haya comprado en Tulum, por lo menos un 50%. Imagínate, van a encajonar a Tulum, fíjate. Tulum es un laboratorio yo llevo yendo los últimos 2 años y normalmente cada 2 o 3 meses, y lo que ocurre en 2 o 3 meses en Tulum es lo que ocurre en cualquier otra ciudad de México en años. O sea, yo me doy cuenta que es como un laboratorio intenso. Muchas veces cuando invertimos en bienes raíces, Luis dice, bueno, ahí lo dejo porque va a ir mejorando la ciudad y a lo mejor dentro de 5 años. Eso ocurre en Tulum en meses. En 2 o 3 meses. Es increíble. Vamos a hacer comerciales, pero, por ejemplo, acaba de llegar a Tulum Carl Jr., Sushito, hace 2 meses no estaba, ya hay cine, ya están haciendo una... A ver, es increíble. Acaban de inaugurar un Liverpool. Sí. Un Liverpool hace un mes, y la ocasión anterior que fui no estaba, pero es que hay edificios, hay crecimiento. Tulum está increíble. Y todavía hay oportunidades de inversión. Ahora por el Buen Fin tenemos precisamente esta oportunidad de que usted pueda hacerse de un departamento que vale 2.8 millones de pesos. Se lo podemos dejar amueblado. Además, nosotros pagamos los muebles. Solamente hay 3 unidades en el Buen Fin en 2 millones de pesos, Pablo, nada más por contribuir a esta... pues este movimiento nacional de comercio de Buen Fin. Sí, no, fantástico. Y cerrando este punto de los nómadas digitales, pues estamos haciendo un coworking en nuestro rooftop. Vas a poder trabajar ahí. Imagínate salir de una reunión y meterte en la alberca, ¿no? Está increíble. Fantástico. Yo estoy grabando unas entrevistas ahí en el roof, está increíble. Oigan, vénganse, por favor, escríbanme. Me encuentran en todos lados, Facebook, Twitter, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Pablo, lo encuentran como Pablo, maestro de las rentas. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.